Si eres líder empresarial y deseas conectarte a las personas con poder, comunicar efectivamente y desarrollar influencia para mejorar los resultados, este episodio es para ti. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cristian Hernández y estoy muy agradecido que estés en este nuevo episodio del podcast ejecutivos.com, BOSS al final. Y hoy vamos a hablar precisamente de algo que es muy impactante, que tiene que ver con una de las habilidades clave del liderazgo, que es la influencia. Principalmente la influencia. En el siguiente capítulo hablaremos de persuasión, que es un tema complementario y muy específico. En este caso particular hablaremos de la influencia. Evidentemente en todas las empresas definitivamente hay estructuras formales, estructuras jerárquicas, estructuras de poder. Pero ciertamente en estas mismas empresas, muchas de estas, no aprovechan al máximo lo otro, el poder informal, que tiene que ver precisamente con aquello que no se ve pero que está ahí, que transmite permanentemente señales, y esas señales que no se ven normalmente generan un impacto en las decisiones que la gente toma en forma diaria en los negocios. Cuando están con un cliente, cuando toman una decisión importante para cerrar una venta, en cualquier momento esas decisiones están impactadas, aunque no se ve necesariamente, están impactadas de influencia que ejercen los líderes, precisamente de la empresa. A propósito de esto, Nick Morgan, que es un comunicador muy reconocido en los Estados Unidos, en Boston, autor de muchos libros, escribe artículos para Harvard Business Review y desarrolla un montón de investigación, él nos plantea 4 componentes básicos de la influencia que todo líder debe conocer. Primero, conocer los 4 componentes para lograr desarrollar su propia estrategia que se ajuste a su personalidad, a su propia forma de ser en el día a día, de manera tal que pueda elevar sus niveles de influencia. Así que toma nota por favor de estos 4 componentes de influencia que estoy completamente seguro que te va a servir para el día a día, para ir elevando ese nivel de influencia y elevando evidentemente los resultados que quieres obtener para con tu organización. El primer componente es el poder posicional o formal. De los 4, este primer componente digamos que llega automáticamente con el cargo, porque como su nombre indica, este poder es precisamente el formal. Normalmente cuando un gerente asume ese puesto, o un jefe, o un coordinador, supervisor, administrador, etc., recibe ese encargo, recibe ese poder formal que le otorga esa consignación. Sin embargo, para mover a los equipos, para movilizar a la gente, no basta con el poder formal. Porque si solamente nos quedamos ahí, o en todo caso, si solamente el líder se queda ahí con ese poder formal, eso puede tender hacer una estructura muy cuadriculada, de manera tal que es como algo que no ejerce un dominio en todo terreno, en todo momento, que no es muy adaptable, que no es muy flexible a la hora de enfrentar ciertos retos o desafíos en campo. Por lo tanto, ahí surge la necesidad de ver qué hay en el tema informal, en el poder informal. Por eso Nick Morgan nos habla de este primer componente, el poder posicional, o el poder que te otorgue el cargo. Este es el poder, insisto, el poder formal, ¿ya? Que hay que usarlo para los siguientes ejemplos. Quien tiene el poder formal, quien tiene el cargo, tiene la posibilidad de dominar una conversación. Hay juntas, hay comités, hay reuniones de emergencia, reuniones, comités de crisis, etc. Todos estamos rodeados de reuniones, citas, juntas, etc. Y si el líder que tiene el poder formal, el poder posicional, precisamente ese cargo, debería usarlo para plantear un tema, para interrumpir estratégicamente, porque sabe que este factor, este tema, este debate, esta discusión va a llevar al equipo a determinada consecuencia o determinada decisión. ¿Ya? Esto hay que usarlo porque realmente tiene también una capacidad de influir en los demás si se usa adecuadamente, sin llegar al extremo de la manipulación, obviamente. Este primer factor no es el único, evidentemente. Ahora, quien lo tenga puede ejercer una influencia cada vez mayor, si trata de poner estratégicamente un tema que permita abrir un debate constructivo para que el equipo logre desarrollar ese pensamiento crítico que siempre va a estar como una solución a determinados problemas que existen en los negocios. El segundo componente de la influencia es aquello que ciertamente puede sobreponerse al primer factor del poder posicional. Este segundo factor a veces no necesariamente descansa en el jefe, no necesariamente,
sino como una habilidad de una de las personas que está desarrollando en forma muy potente su liderazgo individual, ¿cierto? Su liderazgo como una cuestión muy individual, quiero decir. Vale decir que no tiene el cargo, pero tiene la capacidad de poner precisamente lo que Nick Morgan llama el segundo componente de la influencia. Este es la pasión o la emoción. Recordemos, si no, algún ejemplo en algún concurso, en algún certamen, en el cual alguna persona, algún concursante, le ponga al número que le toca o le ponga a la escena que está planteando, le ponga la mayor pasión del mundo. Tanto así que logre emocionar al jurado, que logre emocionar al público, que logre emocionar a la audiencia. Entonces, en el mundo ejecutivo, lo que pasa con esta segundo componente de la influencia, de acuerdo a Nick Morgan, es precisamente que a todas las cuestiones que un líder o un jefe plantee, le ponga la mayor pasión posible. En este caso, los ejemplos de narrar historias, de hacer analogías, de contar anécdotas, de contar de pronto por ahí un chiste, de llevar por ahí una pequeña cosa novedosa, ¿ya? Genera la atención, ¿cierto? Y logra captar en la audiencia precisamente aquello que nos va a permitir trasladar emocionalmente al equipo o a la organización en pleno. Entonces, este segundo componente de la influencia, la emoción o la pasión, sirve muchísimo, incluso, vuelvo a decir, incluso puede desplazar al primer componente de la influencia, que es precisamente el poder posicional o el cargo, ¿cierto? Entonces, nótese que estamos yendo del primer componente, que es el poder formal, ¿cierto? Que es el cargo, ¿no? Que nos permite de pronto plantear un tema y sobre eso dominar la conversación. Este segundo componente ya es un tema más personal, ¿cierto? Que a veces tiene, digamos, su presencia en alguien en el equipo, no necesariamente en el jefe. Por lo tanto, esta habilidad de llevar a las personas emocionalmente hablando de un lugar a otro permite ir incrementando paso a paso la influencia que se puede ejercer en los demás. Importante segundo punto. El tercer factor, de acuerdo a lo que Nick Morgan llama los 4 componentes de la influencia, es algo que tiene que ver con cómo alimentamos nuestra autoridad, que tiene que ver con los conocimientos. Los conocimientos o la experiencia o la pericia, como quiera que se llame, o como quiera que la vas a interpretar. Básicamente tiene que ver con no supongamos que todos los demás miembros en el equipo conocen lo que uno sabe o aquello en lo que uno es experto. Por eso es indispensable ser explícito en los conocimientos y compartir con el equipo. En la medida que nosotros vamos compartiendo con los equipos de trabajo o con la organización en general, ellos, los que componen la organización o los equipos, se van a dar cuenta que la información que tenemos nosotros no solamente sirve para hacernos admirables, sino les va a servir para el día a día y para que ellos logren sentir que nuestra autoridad, que es un factor clave también en el liderazgo empresarial, nuestra autoridad realmente se está legitimando. Vale decir que nosotros no tenemos esa legitimación en el liderazgo producto de un poder formal. Un documento no nos legitima en el entorno del liderazgo. Lo que nos legitima es precisamente cosas como el conocimiento, como este tercer factor de influencia. ¿Se dan cuenta? Conocimiento, experiencia o pericia, ¿cierto? Entonces, tercer elemento, tercer componente de la influencia, además del poder posicional y la emoción, es precisamente el conocimiento, que debemos tenerlo siempre presente, ¿no? Alimentarnos permanentemente de conocimiento que nunca debe parar, y eso compartirlo con nuestros equipos, con nuestra organización, para elevar, entre otras razones también, el tema de la autoridad, porque necesitamos fortalecer la autoridad. Por un lado, que no viene al caso, pero implica también el tema de cómo desarrollamos confianza si no tenemos autoridad, ¿cierto? A muchos líderes de equipo les cuesta un poquito, ¿no? Soltar un poquito el tema de la confianza, ¿no? Generar espacios de confianza. Y precisamente para esto existe ese contrapeso, ¿no? Por un lado, genero confianza, espacios de confianza, pero no descuido mi autoridad. Y a través del conocimiento, tercer componente de la influencia, podemos alimentar precisamente esta autoridad. Y cuarto y último componente, de acuerdo a lo que Nick Morgan nos señala, es el lenguaje no verbal o las señas no verbales. ¿Se dan cuenta? Las señales no verbales, que existen en todos lados. Y parece mentira, pero todos los estudios ejecutivos demuestran que estamos rodeados completamente e influenciados precisamente por esa avalancha de señales, de las cuales no somos conscientes necesariamente, pero que están, y que a veces condicionan ciertamente algunas decisiones que vamos tomando en el día a día en los negocios.
Por eso es importante tomar en cuenta estos 4 factores, principalmente el último, porque el último es el más silencioso y suele ser a veces el que marca la diferencia entre una empresa y otra, ¿no? Cómo se comportan los ejecutivos o cómo se comportan todos los equipos, ya que tiene que ver mucho con un factor muchísimo más grande, que es el tema cultural. Pero hay equipos en los que ya se hace habitual desarrollar permanentemente este aprendizaje de cosas, de ser más empáticos, desarrollar de pronto actividades en las cuales haya integración permanente, y el lenguaje no verbal está presente permanentemente en el día a día, y estos equipos de alto rendimiento lo ponen en práctica permanentemente, como vuelvo a repetir, y funciona porque los niveles de liderazgo en estas empresas generan resultados increíbles, ¿sí? Así que de esto quise hablar en este episodio de hoy, del tema de la influencia, porque evidentemente es un factor clave de liderazgo, es un factor que mueve la aguja del negocio y que hay que tomar en cuenta, principalmente si eres líder de una organización. Tienes que tomar en cuenta para elevar no el nivel de tareas, sino elevar el impacto de la influencia, que es un poder invisible, pero que mueve y moviliza principalmente los resultados del negocio, porque hace que haya esa energía, esa motivación, esa claridad, ese compromiso, ese resultado, esa confianza que los equipos necesitan para elevar permanentemente ese estándar que se necesita en los negocios para ser altamente competitivos permanentemente. Así que espero te haya gustado este tema que he planteado ahora a propósito de lo que propone Nick Morgan, y principalmente que se ponga en práctica, ¿no? 4 componentes de la influencia que nos van a permitir elevar el rendimiento de los equipos. En los próximos episodios estaremos hablando del tema complementario, persuasión, que es un tema más directo, que es un tema específico, voluntario, ¿no? Porque la influencia puede ser involuntaria, ¿no? Generamos señales permanentemente, pero involuntariamente estamos influyendo en las demás personas. Y la persuasión, como veremos en el siguiente episodio, es algo más directo, es voluntario y tiene que ver también con el tema del arte de persuadir, que ya lo vamos a ver. Así que muchas gracias por estar ahí. Cristian Hernández se despide con mucha gratitud, con mucha buena vibra como siempre. Nos vemos, chao.